están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder reencontrarnos en esta jornada. Por supuesto, un placer para nosotros estar todos los días aquí. Felipe. Toto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo Saludos bien, para vos? todos también. Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Mejor que Peta por lo menos. ¿Está amigo, verdad? Ha sacado un número de perros en el Senado, ¿Ah? tipo carnicería. ¿Y la atendieron todo? Yo me perdí la última parte. Les debo ser sincero, me perdí la última parte. Llegué a hablar Si con me el senador preguntás quién no paraguayo. le pegó, Claro. te hace más fácil. Yo llegué a hablar con el senador paraguayo Cubas. ¿Por Se habló del desafuero ¿Cómo la atendió? de Zacarías Irún y hasta ahí llegué. Ah. Digamos, y después otras cuestiones me nublaron un poco de la actualidad nacional, pero entonces recibió ¿Cómo los le- ladrillos que no le tiraron los boleros, recibió ahora. ¿Cómo le pegaron en el Senado? Pero por el tema ¿Cómo está de pegado? los Enviado docentes, por ¿qué los tal? boleros. ¿Cómo están? ¿Por el tema de los docentes? De ¿La todo un jubilación? poco. De todo un poco. Sí, La verdad es que yo eso. escuché algunos flashes nada más, pero creo que sí fue Sí, fue la víctima del día, la atendieron, el blanco. Es que, Sí. mira, Pasa que se filtraron, el Hace disparador, tiempo. digamos, fueron unos audios que se filtraron en una reunión que tuvo él con la gente del FENAES. Y se armó la bodría. ¿Verdad? ¿qué Porque decía el era- Gonzalo? En el audio él decía que en realidad las empresas privadas están manipulando a los pibes para que le rajen a él. Después también decía que estaba tan soliviantado por una presión política. Que Le un mencionó- poco, perdón Felipe, un poco es la línea que está siguiendo. Algunos de sus voceros en redes también ponían que Claro. hay como mucha información falsa, que se está le mencionó a Beto Velar, obviamente. Todo. Y pasando ya- información con ese objeto. Pero digamos. me llamó la atención que no solamente la gente que normalmente no le pega al gobierno, sus aliados que antes eran oposición y ahora son todos, están todos con el mismo carro, entraron todos hoy. Pero hay Todos cosas que, entraron. no, pero hay cosas que Pa, unen. pa. Digamos, hay cosas que unen a distintos sectores y uno de ellos parece la crítica a PETA, ¿verdad? Propios, extraños, aliados y no aliados, digamos Aliades, sí. ahí. A ver, independientemente a la imagen de PETA, yo puedo discutir, Arnaldo Yucio, le puedo discutir un montón de cosas, más allá que nos haya dejado plantado 50.000 veces acá. Sí, que me voy a ir, que Un no, saludo igual ¿verdad? al ministro. Un saludo al ministro. del Senado. Le puedo decir, me tiene medio podridito esas sus reuniones con el almuerzo, supuestamente todo ahí. Viste que son Franciscano. cosas, claro, ese almuerzo ahí entre Ese coquito almuerzo y franciscano. cosas, y le recibe a todos, ¿verdad? Y de esas cosas, comunicación, yo quiero ver acción en algunas cosas puntuales y en debates puntuales por parte de la Senat. La gente dice, sí, pero eso no es, digamos, nuestras atribuciones, estamos ahí, nosotros tenemos una carta. Sí, pero vos podés proponer debates de la institución. Hoy el senador paraguayo Cuba está proponiendo la despenalización de la marihuana. ¿Qué dice la Senada al respecto? Somos un órgano de lucha, no importa. Planteen entonces un debate. Planteen, vamos a escuchar a ver qué opina el que después tiene que atacar, el que hoy está atacando y Claro. después estos van a ser sus protegidos, Mira, sus clientes, lo que fuera. Mira, ¿verdad? decir que no habla mucho Yucio, pero él, cuando no era director de la Senat, él hablaba sobre eso. Exacto. Hablaba. Ahora no sé por qué no habla. Bueno, eso es uno. Pero lo otro es, Ibas a lo de hablar algo, PETA, ibas a claro, decir algo, Micho. porque pero iba a sí. vincular. Una cosa es que me pueda gustar o no ese tipo de cuestiones comunicacionales. Claro. Lo otro es la acción. A ver, PETA hasta aquí no ha hablado de educación desde que asumió. Pero hablo de educación real y hablo de visión educativa, construcción Política educativa, sí. política educativa. Claro. Que me diga, vamos a transformar la educación. Esta es la revolución de la educación. Esta es la educación. Estamos construyendo la educación del futuro. Estas son las paredes de la educación del futuro. Y termina todo en macanada. Porque no habla de educación. No habla de Claro. Los que deberían No hay de su- hablar de educación, que en teoría son los que saben, que es el viceministro, era Nancio Velar en algún momento. Claro, el equipo técnico. en Claro, el realidad. equipo técnico hablan muy poco, tienen críticas porque vienen, digamos, algunos del sector privado o de ONGs del sector privado. Está bien. Entonces uno dice, ¿cuánto tiempo más se va a tomar este hombre, ministro de Educación, para hablar de cuestiones de educación? Toma medidas como saca de circulación materiales, saca, y vos le preguntás y le decís, che, ¿y por qué? ¿A qué corresponde eso? No, porque acá hay un sesgo ideológico. Como respuesta a casi todo. Entonces dejamos en manos de Dios y la milicia la educación y él se dedica a construir. Se generó un conflicto, se gastaron 15.000 millones de educaciones en aulas prefabricadas. Sí. Se genera una crisis con otros sectores, se pelea él con otros aliados políticos o no. Y al final de educación no se habla, es mucho de lo que PETA viene haciendo siempre, que es ser el contrapoder dentro del poder, pero en realidad nunca baja ¿Vos te tierra. imaginas que digamos, hoy ¿verdad? habló él de la cuestión esta de los docentes?
y hizo eso que se publicó en la tapa de los diarios hoy de La Nación y eso. Y hablaban de que la solución iba a estar para abril. Y uno dice, los chicos no pueden perder un día de clase, no es abril. Un día de clase no puede estar, o sea, los chicos no pueden estar sin clase. Yo no le digo, Dice que dígame, bajo esa señor premisa no deberían Eduardo estar sin Peta, útiles, dígame sin almuerzo, qué es lo cual lo nunca se que, cumple. claro, yo no quiero, dígame, señor Eduardo Peta, ¿qué es Definitivamente. lo que hay que enseñar? ¿Qué opina usted de la física cuántica acerca del ingreso a los colegios de tal? No es eso, pero hoy vos tenés un escenario que era previsible, que digamos era una ficha de oportunidad marcada por el mismo ministerio, ¿eh? Porque el viceministro dijo, tenemos una oportunidad única de renovar planteles cuando se Sí, jubilen sí, 40.000. claro. O sea, Sí, acá lo esa era dijo. parte de la estrategia. Está en Acá su lo dijo. libro. Entonces, resulta ser que ante la primera etapa, ¡Tas! en donde dice hay 2.000 y pico, o 3.000 o 4.000 o no sé cuántos que se están jubilando, 1800. resulta ser que lo que era puntal Es un problema. no, No tiene- se previó. no hay respuesta. No, vos sabés que él dijo que cubrieron 1.200 cargos. De los 2.800, 1.200. Luego llegaron a un acuerdo con el gremio para que el tema este de las renuncias, porque ellos le dicen renuncia, es lo que me llama la atención. No dice jubilación, dice renuncia, se hagan en determinada época, no en cualquier momento. O el famoso retiro. O el también. famoso retiro. Pero es un problema. Lo que supuestamente era una oportunidad para renovar el cuerpo de docentes, resulta ser que es un problema. Pero ¿Por ¿cómo? qué? ¿Y por qué no previste? Pero ¿cómo? Claro. Bueno, Pero la exacto. pregunta es cómo si el viceministro más técnico, tipo, yo Sí, sí. la otra persona que está en el otro viceministerio no sé lo quién es. Nunca no le sé. escuché, no le vi, no. Educación a lo mejor puedo superior, estar no, yo, no, no sé. yo Claro, equivocado. más técnico te referís Pero- en este caso a Robert Cano. Claro, porque es alguien que le conozco. A la otra Claro. persona, te digo, lastimosamente no. Y que, ojo, Que es es que- error bastante mío, ¿eh? entendido, pero ojo creo que es los economista técnicos, incluso. los técnicos, Entre también los paréntesis. técnicos tampoco hablan mucho, no, No, sé. puede de ser un ese error mío no técnico. conocerle al otro. Yo no estoy diciendo que el otro desapareció. No le conozco al otro viceministro, a la otra. No le conozco. Pero Robert Cano tiene ensayos y materiales acerca de la oportunidad Sí, brillante de sí. renovar la educación. Entonces, ¿cómo cuando tenés 2.000 que están saliendo, se le pregunta al ministro, para abril vamos a tener una solución? ¿Cómo si ya se escribió materiales sobre eso? Claro. ¿Cuál es la visión? Señor ministro, ¿cuáles son los educadores para el futuro que usted quiere? ¿Qué tienen que hacer los maestros en el futuro? ¿Cuál es el perfil? Vamos a meter 2.000 ahora. 2.000 más de lo mismo porque los institutos superiores porque hay siguen que cubrir, haciendo ¿no? Claro. y Claro, siguen sí. produciendo los mismos profesores. Exactamente. Entonces, ministro, Y la secundaria sigue está bien, produciendo los entiendo mismos las egresados y las primarias los y mismos. Es así. va a tal ser lo cual. mismo, se sigue retroalimentando la misma cadena que en teoría se tiene que romper. Claro. Entonces, espectacular, ministro, es genial, saque todos los panfletos, todo lo que tenga que ver con educación sexual, saque todo lo que hay que sacar, lo que no me importa, lo que le calienta, usted saque todo. Construya todas las aulas prefabricadas, que saque todo. Pero el maestro que tenía que ser la prioridad, porque lo dijo Robert Cano, lo dijo también Nancy Olar cuando era viceministra, al maestro todo para que puedan después recibir los chicos. Claro. Me acuerdo perfectamente que Felipe le reclamaba, bueno, pues usted le quiere dar todo al maestro y a mi hijo, ¿Y a mi que hijo qué? si el maestro recibe todo, tus hijos reciben Claro. todo. Lo primero que hizo, hay 10.000 planilleros. Bueno, pero De entrada, hola, ¿qué tal? Hay 10.000 planilleros. Nunca apareció en la denuncia los 10.000. No, nunca. Hasta hoy. No. Hay 50.000 directores truchos. Al final, nunca. Después, No, nos quedamos. Tenemos que reformar la educación. ¿Y cuáles son los maestros del futuro que vamos a tener si a los maestros era que había que darle todo? Claro. Se jubilan 2.000 y se arma un despelote, por no decir quilombo. Se van a jubilar Ya 40.000 dijiste y igual, ¿qué vamos a Aragón. hacer? Y Entonces, mira que tendría que ser bueno, que se vayan todo muy 40.000, lindo, pero bueno. ministro, espectacular ¿Qué todo le lo va a del hacer? ministro, pero hablemos de educación en algún Así momento. es. Bueno, Bueno, pero me Y hablemos exalté de un nuestro poquitito. tema hoy también. Me exalté un poquitito y antes de ir a nuestra Está invitada acá el quiero pelototo, sí. agradecer a la doctora Suyi Suárez que está con nosotros, que es directora de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, y también a Bernarda Casco, que es directora de Gestión y Reducción de Riesgo del Ministerio de la Niñez, que nos acompañan. Pero antes quiero compartir con ustedes, por favor, dos fotografías, porque estamos buscando a parientes de Sí. esta persona, Sí, de Karen. sí. Karen hoy tiene un diagnóstico de leucemia, necesita un trasplante de médula. De médula. Karen, que Únicamente está en familiares, pantalla, ¿no? que es la que estamos viendo ahí Claro. en pantalla, y tiene una historia personal y particular importante. Ujú, sí. Ella vive en una familia que la adoptó cuando era niña, entonces su entorno familiar inmediato no es un entorno genético o Biológico, compatible, claro. biológico compatible, entonces está buscando a su familia biológica para poder seguir viviendo. Sí. Buscan a una mujer de entre 50 y 60 años hoy, Sí. presumiblemente del departamento de Misiones de Paraguay, que haya dado a luz a una niña en la Cruz Roja Paraguaya
el 25 de julio de 1982. Sí. El 25 de julio de 1982. Esta niña fue entregada en adopción y hoy necesita a sus parientes biológicos, a mamá, a papá, a hermanos, a tíos, a alguien que pueda ser compatible. Y hay un número de teléfono, las 24 horas se reciben mensajes, llamadas, por lo que fuera el 0983-190-800, que es el número que está en pantalla, porque si podemos mostrar la foto de Karen nuevamente y ustedes pueden reconocer algún familiar o algún rasgo que les sea familiar y tengan una historia parecida acerca de una niña que nació el 25 de julio de 1982 y que fue dada en adopción y que fue, por supuesto, adoptada por una familia con la que vivió toda su vida. Hoy necesita de su familia biológica por una cuestión médica urgente, ¿sí? Necesita hacerse un trasplante de médula y necesita a su familia biológica. Así que si tienen algún tipo de información, yo sé que tenemos una gran audiencia en todo el país, así que agradecemos también. Ahí está la foto de Karen. Si ustedes ven el rasgo familiar parecido, similar a alguien que conozca que pueda tener una historia parecida, si es que ustedes saben que sus padres tienen alguna historia parecida, digamos, es únicamente para que ella siga viviendo, nada más que para eso. Nada más que para eso. Que para poder hacer el tratamiento médico y necesita de esta ayuda médica. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar con nuestras invitadas que ya nos acompañan, por supuesto. Pausa y ya volvemos. Llegaron, yo nomás, Mariana, sí, yo nomás. Llegaron a Bristol las ofertas de celulares, aprovechar los precios increíbles, descuentos hasta el 40% en todas las marcas y modelos. Además, con tus compras te llevas un smartwatch de regalo. Escucha esta oferta, celular J6 Plus, ¿sí? Precio normal, 18 cuotas de 169.000 guaraníes, ahora precio oferta, 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Así que está espectacular oferta también de Samsung. Doctora Suyi Suárez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ya van a arrancar las preguntas en un rato los compañeros. Bernarda, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Primera vez las dos en el programa? Sí. ¿Sí? Bueno, están debutando entonces con nosotros. Mariana, y hoy te tocaba ya, Pedro arrancó la semana pasada. Mariana, Pedro y Felipe, ¿sí? Claro. A Pedro le voy a dar porque ya está para la guerra, creo que está vestido, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que es oportuno plantear un poco también el tema. Estábamos hablando de otro tema en la previa, pero comentábamos esto con Pedro. En realidad, hemos discutido tantas veces en el programa, pero por supuesto, una vez más, cuando sucede un caso que salta a la opinión pública, como un caso obviamente de abuso y el embarazo o los partos de niñas y adolescentes, yo creo que es oportuno ver un poco, a ver, muy puntualmente en qué se avanzó, digamos. Ustedes no estuvieron en el programa anterior, pero nosotros sí, la audiencia sí, nosotros ya hablamos de esto tantas veces. Entonces, antes de ir a los números y a este caso puntual que nos erizó la piel a todos, ¿se logró algo en este último tiempo? ¿Se avanzó? ¿Se bajó la tasa? ¿Se logró llegar con algún tipo de mensaje? ¿Qué podemos dar que cuente como avance, digamos, en el caso de prevención de embarazos de adolescentes? ¿Hay algo o no tenemos nada que contar en ese sentido? Desde el Ministerio de Salud estamos realmente con la política de que a través de la atención primaria, que son estas unidades de salud familiar, que aproximadamente tenemos 804 distribuidas en las 18 regiones sanitarias, es trabajar por curso de vida. Es decir, poner todo el potencial en lo que es la primera infancia sobre todo y después pasar a la etapa de adolescentes, que empieza ya desde los 10 años, en todo un cambio en lo que es promoción y prevención. Porque hasta ahora lo que se ha trabajado mucho es en el asistencialismo. Claro, una vez que está el caso. Sí, trabajar con las familias y con las comunidades, porque en ese es lo que hablamos cuando decimos promoción y prevención. A ver, doctora, pero para puntualizar nomás, lo que ahora, para entender entonces, lo que ahora hacen es, antes se trabajaba más, igual se trabaja en asistencialismo, me imagino, pero ahora están tratando de prevenir desde las unidades primarias. Sí, se están contratando agentes comunitarios porque ese es un personal que es muy importante, sobre todo su capacidad de llegada a las comunidades. Entonces se están contratando estos agentes, previamente son capacitados en todo lo que es el abordaje a la atención del adolescente y sobre todo en las medidas preventivas para que puedan trabajar con familias y con las comunidades.
También nosotros tenemos 3 niveles. El segundo nivel, que serían los hospitales, donde tenemos muchos hospitales que son servicios amigables, que tienen toda una composición tanto en infraestructura como en atención integrada, ¿verdad? No solamente del aspecto de su salud sexual y reproductiva, sino que también otros aspectos muy importantes que tienen que ver con la salud mental y sobre todo prevención de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y sobre todo lo que es prevención de accidentes. Y un tercer nivel donde ya es más bien un centro especializado. Sí, Bernarda Casco, partiendo un poco de este disparador, que es el caso de esta nena de 13 años, que se embarazó a los 12. Yo soy muy escéptico con respecto, e incluso en el 2017 se hizo un gran encuentro acá, un encuentro regional para la prevención y reducción del embarazo adolescente no deseado, una cosa así era. Estuvieron los ministros de varios países de acá del Mercosur. No intencional. No intencionado. Bueno, el caso es por qué soy escéptico. Porque una vez más no funcionaron nuevamente los protocolos. Porque se va a hacer ver a la nena, uno que vivía con los papás y el concubino también. Tipo 27 años tenía. O sea, ya es una cuestión hasta diría cultural, porque, en fin. Pero el tema es que el médico que la atendió a la nena avisó a la CODENI. Y la CODENI jamás informó de la situación al Ministerio Público, a la Fiscalía, donde sea. O sea, ahí ya falló el sistema. Ahí falló. Ahora yo quiero saber si obviamente se va a investigar y si se va a llegar al fondo, además de detener a este señor, que creo que ya lo detuvieron, también a la gente de la CODENI. Tienen que ir hasta el fondo. O sea, ¿cuál va a ser, cómo se actúa en este caso? Bueno, antes que nada decirle que el Ministerio de la Niñez está trabajando en este caso en particular a través de sus dispositivos de respuesta inmediata, ¿verdad? Nuestra ministra, una vez que tuvo conocimiento del caso, ¿verdad?, está tomando todas las medidas pertinentes y haciendo las averiguaciones que corresponda para delimitar las responsabilidades de las personas del sistema de protección, ¿verdad?, para ver dónde falló el sistema, como usted dice, ¿verdad? Obviamente que cuando hablamos de una niña embarazada, se entiende que hubo un abuso. El abuso sexual en realidad puede ser denunciado directo a Fiscalía. ¿Puedo intervenir? Perdón, una precisión, porque para mí es muy importante, que se entiende que es abuso por ley, digamos. Claro. Muchas veces, aunque sea menor, yo por conozco casos de las madres de 14 años que te dicen, no, estaba luego con su pareja. Claro. Porque esta realidad se da en el interior. Claro. Y casi se normaliza, entonces igual es abuso. Claro, es abuso, ¿verdad? Entonces hay que puntualizar esto, no hay que perder de vista que es un abuso y que puede ser denunciado a la Fiscalía directamente, ¿verdad? Entonces, eso como para precisar, sin excluir la responsabilidad de la persona que intervino, ¿verdad? O no intervino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de menores de edad, niñas menores de edad en embarazo, hubo abuso, ¿verdad? Y lo que sucede es que hay una normalización. ¿Es abuso o violación? ¿Es abuso o violación? Abuso o violación. El abuso sexual tiene varias etapas. Puede ser que el embarazo haya sido, vamos a decir, después de 1 año, 2 años, no sabemos cuántos años estaba siendo abusada sexualmente. O sea, en realidad cuando su cuerpo, ¿verdad, doctora?, empezó a tener ciertas manifestaciones propias del desarrollo, quedó embarazada. Eso no vamos a ver, tiene que haber una investigación más a fondo, entonces no puedo preopinar sobre eso. Pero lo que tenemos que entender es que mientras haya una normalización y diga vivíalo con su noviecito o vivía con la persona que tiene 27, 28 años porque le pagaba el alquiler a los padres, porque le ayudaba con la comida, o sea, hay que hablar porque existen ese tipo de situaciones, entonces no hay relación consentida entre un adulto y un menor de edad. O sea, es sobre el adulto el que tiene que caer la responsabilidad total de este tipo de hechos y muchas veces buscamos la excusa en la víctima. O sea, si aparentaba o no aparentaba, sobre todo en los adolescentes pasa eso, ¿verdad? Si aparentaba o no aparentaba ser menor. Entonces siempre estamos como que tratando de justificar lo injustificable. O sea, el adulto es el que tiene que saber que si no es mayor de edad no hay consentimiento. Y hay leyes, ¿verdad? Entonces
Es cierto, nosotros tenemos que seguir trabajando como país en desnaturalizar todo lo que tenga que ver con violencia, tanto de género, ¿verdad?, como aún más hacia los niños y niñas. O sea, la doctora acá mencionaba de que estamos trabajando fuertemente en estas etapas de desarrollo, que es la primera infancia y también la adolescencia, porque son, vamos a decir que dos etapas fundamentales. Una es, vamos a pasar a la edad adulta en un tiempo, ¿verdad? Los cambios generacionales y los accesos a información son cada vez más rápidos. Si no le hablamos a los niños, a las niñas y a las adolescentes de educación sexual de manera responsable, como dijo el ministro de Salud, van a googlear y a lo mejor la información a la que acceden no es la correcta, ¿verdad? Y en el interior tiene que haber estas llegadas que son muy importantes en la unidad de salud familiar, porque si no hay acceso a tecnología, si no hay acceso a información adecuada a través de estos agentes es que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos avanzado o estamos queriendo avanzar a través de los diferentes planes, pero la ciudadanía es la que se tiene que, o sea, todos. O sea, este espacio que ustedes están haciendo es súper importante porque es un medio masivo de comunicación. Entonces la gente va a recibir información, va a empezar también a lo mejor a cuestionarse, a la pucha, una vez se normalizó ciertas relaciones entre una menor de edad o un menor de edad y un adulto. O sea, en realidad esas son las revisiones que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué estamos consintiendo como sociedad al no denunciar o como autoridades al no intervenir correctamente? O sea, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ponen en duda el abuso. Claro. Entonces, claro, o ponemos en duda el abuso. Es una cuestión cultural, sí, luego es así, luego... O es pobre. ¿Verdad? No, o en mi familia, mi abuelo y mi abuela se casaron a tal edad, mi abuelo tenía tanto, mi abuela tanto, y somos una familia perfecta, o sea, y normal, ¿verdad? Yo recuerdo esto es más bien con en una de mis prácticas profesionales, ¿verdad? Hace bastante tiempo ya conocí a una niña, 11 años, que estaba embarazada de gemelos, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar de esto, ¿verdad? Porque me marcó realmente, porque ella ni siquiera experimentó la primera menstruación, ¿verdad? Quedó embarazada y era del interior profundo, vamos a decir, y cuando le entrevisté me dijo en guaraní, agüerecó 2 mitad isna guapepo, ¿verdad? Pero después cuando hablé con la persona que la atendía me dijo, ella ni siquiera supo lo que era una menstruación y fue fruto de una única violación, ¿verdad? Cuando estaba trayendo leña, no sé qué, del campo, ¿verdad? O sea, estas son cosas antiguas, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Ni siquiera quiero decir que ahora hay más o hay menos, porque a lo mejor antes se denunciaba menos o no había estos medios que con tanta rapidez se difunde la información y se accede, ¿verdad? Entonces, no podemos decir eso, pero sí es lo que tenemos que decir, es que tenemos que trabajar fuertemente en educación, en salud y en protección de los niños y las niñas, y sobre todo en la prevención y en la promoción. Porque, vamos a hacer una pequeña pausa así para no quedarnos sin tiempo. A la vuelta. María tiene un consejo y le debo la pregunta, ¿verdad? Por favor. Bueno, sí, le debo a Felipe también una pregunta. ¿Vamos a hacer la pausa, Mariana? Así es. Antes, un súper consejo, porque llegaron a Bristol las ofertas de celulares y aprovechar los precios increíbles, descuentos de hasta el 40% en todas las marcas y modelos. Y además, con tus compras te llevas un smartwatch de regalo. Aprovecha esta oferta: celular Huawei i9, precio normal 18 cuotas de 200.000 guaraníes. Y ahora el precio de oferta 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana en infosnegocios.com.py van a tener toda esta información, por supuesto. Se acerca la hora del planeta. ¿Vas a formar parte del gran apagón de este año? Bueno, Pekka Loiri dice: el mundo debe saber que existe un país así de lindo como Paraguay. Esto mañana en infosnegocios.com.py. ¿Qué tasas deben abonar servicios digitales como Uber, Netflix o Spotify? También la pregunta. Así en infosnegocios.com.py esto mañana. Traslade de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al número de teléfono 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Voy con la pregunta de Felipe ya en un ratito
Nada más. A ver, el WhatsApp que dice, ¿están los aviadores y Santa Teresa? Sí, Así está la cosa, ¿eh? así es. Bueno, señores, 3 cosas necesarias. Devolver la autoridad a los maestros. En Finlandia la autoridad del maestro es incuestionable. Que el maestro no se pase completando planillas de evaluación y evaluación que le quiten tiempo para preparar las clases, y que el maestro sepa su materia y no sea pedagogo que solo sepa enseñar y carezca de contenidos, dice. Bueno, parte de lo que habla esta persona, Carlos Llanes. El nombre que tienen que ver los maestros con el tema del embarazo precoz. Las madres son las principales culpables, o están ausentes o no saben dialogar con sus hijas. Las familias desmembradas son las más vulnerables, las que no tienen papá o figura masculina. Las madres ya traen el problema, ¿no? A ver, ¿qué dice un poquito más arriba? ¿Para qué quieren prevenir? El hombre y la mujer vino al mundo para tener hijos, algo natural es. Si quieren prohibir algo, prohíban el ingreso a Google. Sin un código PIN bien controlado en Google pones corno y te saltan miles de opciones. ¿Qué vas? Cada uno. Eso les calienta más rápido a los jóvenes, dice acá. Hablen de prohibir a los chicos que usen celulares a corta edad. Papá querido. Bueno, Y ahí está. pues, Y ahí está. Es lo que te digo, ¿verdad? Sacamos Sí, no, todo, ¿eh? Ese es el otro. Palistas, el no se otro olviden problema. que Peta Cartón fue lleno, papá. corrido de la policía a caminar cuando fue director. Panelistas creo que quiere decir ahí. Bueno, parte de los mensajes que llegan. Mortandad de peces en Concepción dice, bueno, eso ya es otra Claro, cosa. ya es denuncia. Pero es que es difícil. que Imagínate cada lo uno primero tiene que su saqué, punto de claro, imposible, La ¿verdad? tabla del 9 es difícil. Sí. Zully, Sí. como verás, acabamos de ver un ejemplo. ejemplo, un breve ejemplo, un simple. Sin buscar. Sin buscar demasiado, es un periodismo de investigación lo hicimos acá. Sobre lo que cuesta comunicar este tema. Yo te lo preguntaba la otra vez en la radio, cuando hablábamos. Y yo estoy convencido que ese es uno de los principales factores, digamos, que genera distancia entre el público directamente objetivo, sin meter la familia, incluso te digo, los chicos, los pibes, chicos y chicas, ¿verdad? Adolescentes. Siempre tengo mi duda de cómo le hablamos, cómo le llegamos a ellos, si hablamos los mismos códigos, tal vez no debería ser otro joven que les hable, porque ya seguía haber una figura de autoridad que hace que los rechacen, que a lo mejor no nos digan toda la verdad. ¿Cómo se plantea eso en el día a día, más allá de los folletos, de los afiches, de los videitos que vos me puedas pasar? ¿Cómo se llega al contacto personal, que yo creo que hasta ahora es todavía irreemplazable, ¿verdad? Sobre todo un poco más fuera de calle última, ¿verdad? Sobre todo preparando desde el área de salud, se trabaja mucho con los promotores pares, es decir, se le prepara a un adolescente para que él pueda transmitir, ¿verdad? Sobre todo lo que es la parte de prevención. Pero también el propio personal de salud, porque trae también, como escuchamos o como leímos, esa carga cultural y esa carga que tiene que dejar a un lado y ponerse, ¿verdad?, como en el rol, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer, que es llegar a las comunidades, ¿verdad? Tenemos diversas formas de cómo estamos estableciendo esa estrategia, pero esa es la dificultad, ¿verdad? De cómo llegas a la comunidad con eso, y se utilizan varias maneras. Y una de ellas es lo que te dije, ¿verdad?, que es la promoción por pares. También trabajamos con organizaciones juveniles que trabajan en las comunidades. Hace poco se estuvo lanzando un proyecto que se va a hacer a nivel de todo lo que es el bañado, ¿verdad? Y eso se hace a través de un grupo juvenil que se preparó como para poder llegar con los temas, porque también es importante que tenga un conocimiento sobre lo que tiene que tratar con sus demás pares. Zully, y con respecto a, bueno, incluso lo que preguntaba Mariana, ¿no? Y esto que si mejoró o no mejoró, bajaron los índices. Tengo índices del 2017. En Uruguay, 180 nacimientos de niñas, adolescentes en un solo paquetito. En Paraguay, 612. Argentina, 13.000. Brasil, 21.000. No sé qué será hoy en día de la vida de los chicos, de los dos chicos, de los hijos y de la mamá. No sé. Esto se va sumando, ¿no? No tengo datos del 2018. Me encantaría saber, un poco para saber cómo viene la tendencia. Si está dando o no resultado esas grandes reuniones que se hacen al nivel regional con mucho despliegue, se bajan supuestamente líneas
y hay que ver los resultados. Decía Bernarda, bueno, antes no existía internet, no existía esta inmediatez de las cuestiones. ¿Será que antes pasaba menos y hoy pasa más? En fin, no sé, es la tecnología. O al contrario, vamos evolucionando más tecnológicamente, pero nos volvemos cada vez más primates. ¿Cuáles son los datos, si es que tienen, por ejemplo, del año pasado? En lo que respecta al 2000, A los embarazos y a los nacimientos. a los 2018, los últimos Todavía no está, ¿no? 5 años prácticamente se mantienen mantuvo. la misma estadística sin Ajá. ningún tipo Sí. de avance. En ese aspecto es lo que también ahora lo que cambió un poquito es la integración de las acciones que el Estado tiene que hacer en el aspecto, por ejemplo, social. Sí. Porque de nada sirve llegar con la parte de promoción, prevención si no le damos las condiciones mínimas. Entonces se está haciendo un trabajo interministerial, sobre todo con el área del Ministerio de Desarrollo Social, como para llegar un poquito más a mejorar, a pesar de que es una situación que se presenta en todos los estratos económicos, es mucho más fuerte a nivel de la pobreza y pobreza Claro. extrema. Claro. Entonces, si nosotros no mejoramos las condiciones de vida de las personas que están en pobreza o extrema pobreza, tampoco podemos influir en lo que es evitar todo lo que es el embarazo precoz. Bernarda, se hicieron estudios con alumnos de encuestas, en realidad, para saber algunas situaciones acerca del contacto sexual que podían tener con sus pares. Sé que en discriminación de número a lo mejor es complicado saber cuántos de los embarazos se dan producto de un abuso o cuántos se dan producto, digamos, de estas relaciones entre menores, que no sé cómo legalmente se pueden definir estas relaciones que terminan en un embarazo no planificado o no con... ¿Cómo era la palabra? No intencional. No intencional. Y la guerra, digamos, contra el abuso, como que metió todo, o por lo menos en el enfoque de lo que estaban, porque eso se lee ahí, y me explico mejor. El abuso es una cosa, la relación sexual entre menores es otra cosa. Sí. Pero como que se enfoca la información a, cuidado que va a pasar esto, cuidado que es malo, cuidado que lo otro, cuidado que esto, mira que esto va a ocurrir. No hablemos de educación sexual porque van a ser todas abusadas las niñas. No hablemos de educación sexual porque se van a embarazar todas. Que no se apliquen la vacuna porque eso les, y con el perdón del término, les calienta y van a ser Sí. precoces. Entonces es como que la lucha que pareciera a la luz pública es una de no tengan relaciones. Son dos luchas distintas. Una es relaciones con información, con educación, y la otra es evitar el abuso que también llega de la primera forma. Sí. O sea, es muy complicado cuando uno ve un ministerio que dice no hablemos de nada o hablemos de lo poco, porque acá se tienen relaciones para tener hijos. Y si lo hacen, tiene que ser para eso, no para tener una plenitud, digamos, como seres humanos, independientemente de lo religioso, pero... No para gozar. Claro, no es para pasarla bien, para gozar, no, es para tener hijos. Para reproducirse. Es para tener hijos. Y cuando estés en la postura, tenés que tener. Eh, O sea, es tan complicada, digamos, la cuestión. Yo creo que acá hay que hablar con... O sea, de hecho que cuando es menor decimos que no hay relaciones porque las relaciones son consentidas. Siempre va a ser Ok. abuso. Ok. ¿Verdad? Para diferenciar las relaciones que pueden haber. lo que pasa es el entre tipo de adolescentes. menor y menor. Claro, yo Sí, hablo cuando entre... es de menor a menor, ¿verdad? O Claro, sea, entre menores, digo. Entre ¿Cuál es la menores figura? es otro tipo la connotación que tiene. Igual se pueden dar abusos. Yo entiendo Claro, que igual se puede- puede dar abusos y violaciones entre menores, Pu- pero puede- a lo que voy a esas relaciones de noviecitos... es a lo que quiero ir, ¿verdad? Yo creo que es fundamental de que como país, ¿verdad? Empecemos a hablar con seriedad de estos temas y que haya una educación sexual integral, ¿verdad? Se tiene que hablar de todos los aspectos de la sexualidad, ¿verdad? El aspecto psicológico, el aspecto de desarrollo mismo del cuerpo, tanto del varón, porque siempre estamos hablando mucho a través de la niña, no Claro. estamos hablando del varón, ¿verdad? Y los dos están en pleno desarrollo, los dos también pueden ser víctimas de abuso. Lo único que les diferencia en este caso es que ella va a tener puede fruto, embarazar. o sea, Va a tener embarazo. va a tener un embarazo, ¿verdad? Claro, se Pero va a el- notar. Yo el estoy tema acá, psicológico es similar claro, para los- o sea, ah. nosotros, tengo acá la estadística del servicio Fonoayuda, ¿verdad? Ajá. Que en este periodo de tiempo, el 2018, ya tenemos 1.295 situaciones denunciadas víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Estamos creo que en el tercer mes del año y esos son los números, ¿verdad? Claro. De los cuales 263 son de primera infancia, 0 a 8 años.
¿verdad? Cosa que no hay que perder de Claro, vista, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque después decimos, sí, es lo que yo les mencionaba. O sea, muchas veces vemos un embarazo a los 12 o a los 13, pero pudo haber venido siendo abusada desde etapas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, y 381 casos de 9 a 13 años, ¿verdad? Les doy estos números porque son, no sé, a mí que estoy hace 20 años en esto me duele todavía, no sé, ¿verdad? Y 519 que son adolescentes, ¿verdad? 519 adolescentes femeninas y 61 adolescentes masculinos víctimas de abuso, ¿verdad? Entonces, es cierto, nos enfocamos mucho en el abuso porque, bueno, es a lo mejor lo que más sale en la prensa y de repente saltan estos casos y es un disparador. Pero hay que hablar de educación sexual, hay que hablar en todos los contextos, no solamente en la educación formal, sino también en la educación no formal. O sea, esto de educación sexual entre pares es cierto, a lo mejor ahí se abre más, le cuenta más cosas. A lo mejor si el adolescente que es promotor en ese momento no sabe, puede buscar la información, puede ir a hablar con un profesional y contarle a su par. O sea, hay que buscar los mecanismos y las estrategias para llegar a los adolescentes, pero también al adulto. ¿Qué es lo que pasa cuando solo nos abocamos a educarle al adolescente y no a educarle a los padres? Ese adolescente se va empoderado con todo su tema de su sexualidad y eso, y choca en el ambiente familiar, ¿verdad? Entonces, Claro. tiene que haber un trabajo en absolutamente todo el contexto, en la familia, en la escuela, o sea, en el barrio, obviamente que le contiene. Por eso que estos temas no son, si bien no son fáciles de abordar, son totalmente necesarios, porque sobre todo en las niñas, era cuando hay un embarazo, sea con consentimiento porque es entre pares o es más de un poquito más grande, o sea víctima de abuso, trae como consecuencia el abandono escolar, Claro. ¿verdad? O se ve obligada a trabajar de cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay, en toda Latinoamérica sobre todo, una ausencia de la paternidad responsable, ¿verdad? Tremendo. Entonces, es la mujer la mujer o la niña la que asume todo el peso, ¿verdad? Del hijo o de la hija, ¿verdad? Entonces, hay que hablar de una educación que, por eso es que yo mencionaba, que conozca su cuerpo, ¿verdad? Que conozca sus derechos sobre su cuerpo, ¿verdad? Y que conozca cómo relacionarse con el otro, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se vaya a equivocar o que no nos vayamos a equivocar, solamente que por lo menos todo lo que podamos evitar, evitemos, ¿verdad? Claro, se acortan los márgenes, ¿verdad? O sea, se va como el margen de error, como se dice habitualmente, se van acortando, ¿verdad? Tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a tener dos consejos para ustedes a la vuelta. ¿Quién preguntaba? Mariana. Yo, sí. Me permite, Creo Mariana, que por llevaste favor. todo mi tiempo, pero Sí, vamos a bueno, intentar. vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes saben que Pablo Alborán va a estar el 13 de abril en el Hipódromo de Buenos Aires, ¿sí? Viajar para ver a tu artista favorito y cantar tus canciones favoritas, disfrutando ahí de la primera fila en el Hipódromo de Palermo. Escuchá la 965 y entérate cómo participar. También llegó la moto más vendida del mundo a Paraguay, Bayash, tecnología patentada de la India para rendimiento, durabilidad, por supuesto, y a precios realmente incomparables. Conocer los modelos de Bayash en nuestras redes sociales como Bayash PY. Representa y distribuye Asunción Motorsport. Tremenda S.A. moto. Estamos volviendo. Mariana, perdón, Mariana, por favor. Mira, bueno, voy a retomar lo que tenía Sí. nomás en la pausa y decirle cómo hacemos para llegar a la gente o a la población, en este caso a los adolescentes o niños que realmente necesitan esa información, porque la información está centralizada. El Ministerio de Salud está acá, ¿verdad? Sobre Brasil, por ahí hay algunos de estos operadores comunitarios que dicen ustedes, pero la realidad que yo conozco, porque he trabajado con adolescentes y víctimas de abuso incluso, entonces es que ellas en su entorno esto está normalizado. ¿Cómo llegamos ahí? Sobre todo cuando están en la franja de extrema pobreza, que les decía yo. Entonces, realmente sus prioridades luego como que son otras, ni tienen tiempo de estar ocupándose de aprender esto, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr instalar este tema y que sea aprendido por ella, por su familia, por el entorno?
Y creo que ahí Zully mencionó, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar de manera articulada, real. De hecho, que en territorio muchas veces se da, pues yo estuve mucho tiempo en campo, que articulamos los que estamos en terreno de los diferentes programas y somos lo que hacemos de todo para que llegue lo que tiene que llegar a las familias vulnerables, ¿verdad? Es cierto, hay una combinación de la normalización y también de la necesidad, ¿verdad? Que hace que a lo mejor tengan cierta madurez precoz y asuman como una relación y porque tiene que sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tenemos que fortalecer todos los programas de protección social y a eso enriquecerlos con un contenido educativo, socioeducativo, ¿verdad? Que le hable sobre su sexualidad, que le hable sobre deportes, que le enseñe a leer y a escribir. Nosotros tenemos 100.000 adolescentes fuera del sistema educativo. Entonces, no es que hay que agarrar la realidad como por partes, ¿verdad? Entonces, y sobre todo al interior, hay diferentes problemáticas y de la única forma que uno puede llegar es a través de la organización, a través de las organizaciones comunitarias, a través de los promotores comunitarios, hay que buscar la forma, ¿verdad? A lo mejor, o sea, yo creo que hay que fortalecer ciertas estrategias que funcionaron, como las unidades de salud familiar, los promotores comunitarios, los promotores pares, y bueno, si hay que abrir más de esas estrategias a nivel nacional, o hacer uno itinerante que recorra, que monitoree, que vea, hay que buscar la forma, e invertir más en esos programas, obviamente, ¿verdad? O sea, en realidad yo creo que los consultorios amigables son experiencias positivas, hay que replicarlos, o sea, yo creo que hay que hablar de que lo que se hizo bien, hacer llegar, ¿verdad? Entonces, y lo que pudimos equivocarnos, bueno, ya sabemos que hicimos, para qué vamos a irnos por ese camino, ¿verdad? Ahora, no hay que dejar de mencionar porque la gente piensa que está bien o que normaliza, sino por el contrario. La única forma de cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Y que a lo mejor las generaciones que vienen sean menos violentas, sean más educadas en toda su sexualidad, sean más felices, ¿verdad? Yo creo que ese es nuestro objetivo y que todos somos educadores. O sea, ustedes a través de este programa están también educando, ¿verdad? Están recibiendo respuestas, ¿verdad? Y están viendo que no es tan fácil, pero no por eso hay que abandonar. La peor pelea es la que no se da, la que no se hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada niño o cada niña y cada adolescente debe ser, vamos a decir, nuestro principal objetivo, llegar con todo lo que podamos desde el sistema de protección social de todos los ministerios y sobre todo los que están en situación de pobreza, ¿verdad? Pero tampoco hay que culparle a la pobreza de este tipo de hechos, porque no siempre es así, ¿verdad? Entonces, pero sí necesitamos reforzar el tema educativo, el tema de promoción, el tema de prevención y el tema de cuidado. O sea, si decide también a mayor años de educación de las mujeres, también va retardando el tema de las primeras relaciones, o sabe cuidarse más. Claro. O sea, a eso es lo que hay que apostar, ¿verdad? Entonces, yo creo que trabajando de cerca con el Ministerio de Salud y con otros ministerios, podemos realmente tener avances y no llegar a estos números que tenemos actualmente, ¿verdad? Y evitar la mayor cantidad posible de este tipo de situaciones, porque un niño es una vida y una vez que hubo un abuso, como dirían ahí, es un balazo al alma, ¿verdad? O sea, y otro pilar fundamental es la comunicación. Yo creo que como Estado, que es el que tiene que proteger los derechos, sobre todo de los niños y adolescentes, tiene que invertir en ese aspecto para que podamos llegar en forma continua, sistemática, porque eso se tiene que abordar desde todos los ministerios para que realmente tenga un efecto, porque solo de pequeñas áreas o en forma parcial no se está logrando ningún tipo de impacto. Entonces, en ese camino estamos trabajando, esperamos que haya más inversión para el año que viene, ¿verdad? En todo lo que se refiere sobre todo al trabajo intersectorial y sobre todo por microterritorios, que es algo que estamos trabajando. Doctora licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, es muy amable. Muchas Toto, gracias, señor. Ratito nomás, esa señora o ese señor que escribió ese mensaje,
que diciendo que el varón y hombre están para reproducirse. Señora, acá estamos hablando, señora, estamos hablando de embarazo adolescente. Y si vos te parece que eso es normal, señora, sos un peligro para este país. O debería estar presa o en algún claustro encerrada, no sé. Eso no me quería decir. Bueno, gracias Felipe. Mariana, Nos vemos mañana. Pedro, muchas Nos vemos gracias. mañana. Chao, Nos chao. vamos a encontrar mañana, ¿sí? Mañana, chao.